Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video del curso de italiano intensivo A1 y A2. Esta es la clase número 4, donde vamos a aprender cómo usar los artículos determinativos. En este caso, en esta lección 4, vamos a aprender cómo usar estas palabritas llamadas artículos determinativos. También las tenemos en el idioma español, pero hay bastante diferencia en cuanto al uso. Antes de comenzar en detalle el paso a paso de cómo se utilizan estas palabras, tenemos que necesariamente conocer qué es un artículo. Por eso preparé este apartado que dice cos'è un articolo. Leamos el punto 1, de paso practicamos un poco l'ascolto. L'articolo è una parola che principalmente accompagna i sostantivi e concorda con questi in genere e numero. ¿Qué significa esto? El artículo es una palabra, o una pequeña palabra, una parolina, que principalmente acompaña un sustantivo, es decir, una palabra que identifica una cosa o persona. Y concuerda con estos, es decir, con los sustantivos, en género y número. Ahora, ¿qué significa esto? Que concuerda en género y número significa que si el sustantivo es femenino, el artículo también tiene que ser femenino. Si el sustantivo es masculino, lo mismo. El artículo tiene que ser masculino. Y en cuanto a número, se refiere a singular y plural. Si la palabra está en plural, el artículo tiene que ser plural. Y si la palabra está en singular, el artículo tiene que ser singular. Punto 2 nos dice, generalmente in italiano prima di un sostantivo c'è un articolo. ¿Qué significa esto? Generalmente en italiano, antes de un sustantivo, hay un artículo. Questa parola c'è significa hay. De todas formas, ya vamos a ver en otro video el verbo esserci, donde voy a explicar cómo funciona esta palabra, pero siempre recuerden que cuando encuentren esta palabrita c'è, significa hay. Volviendo al tema, generalmente en italiano, antes de un sustantivo hay un artículo. No así en el idioma español, hay muchas palabras que no requieren artículos, pero en italiano casi siempre tenemos que colocar el artículo a la palabra, al sustantivo. Punto 3. Esto ya es en general sobre qué es un artículo. Gli articoli possono essere determinativi, indeterminativi o partitivi. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos tres diferentes grupos de artículos, tanto en el italiano como en el español. El primer grupo es el grupo de artículos determinativos, que es el grupo que vamos a aprender en este video. El segundo grupo es el grupo indeterminativo y por último el grupo partitivo. Obviamente, después vamos a hacer un video sobre los artículos indeterminativos y los partitivos. Pero la base para poder aprender los otros dos grupos es aprender bien a usar los artículos determinativos. Vamos a otra aclaración previa antes de aprender a usarlos. ¿Para qué sirve un artículo? ¿A cosa serve l'articolo determinativo? Específicamente, ¿para qué sirve el artículo determinativo? Gli articoli determinativi indicano che il nome è usato in modo preciso e determinato. ¿Qué significa esto? Que los artículos determinativos indican que el nombre, ¿a qué se refiere con nombre? Lo expliqué en la clase anterior, en la lección 3, pero lo vuelvo a explicar ahora. Cuando en italiano, en un libro de italiano di gramática, encontramos esta palabra nome o nomi, al plural, se está refiriendo a sustantivos, ¿sí? No se suele usar la palabra sostantivo en italiano en los libros de gramática, se suele usar la palabra nome, que significa nombres, refieren a los sustantivos, pero también la puedo usar para referirme al nombre de una persona. ¿Cuál es el tuo nome? ¿Cuál es tu nombre? Entonces tiene estas dos acepciones. La palabra nome. La primera como el nombre de algo, de una persona, de una cosa, de un animal, y la segunda como sustantivo. Entonces acá se está refiriendo a que el sustantivo es usado de modo preciso y determinado. Para eso me sirve el artículo determinativo. Yo meto un artículo determinativo antes de un sustantivo y estoy indicando que ese sustantivo refiere a una cosa precisa y determinada. Voy a dar un ejemplo. Si yo digo il gelato, estoy diciendo que el helado es una cosa precisa y determinada. No hay más helados, no pertenece a un grupo mayor, sino que es uno solo. Por ejemplo, el helado que compré ayer en el supermercado. Il gelato che ho comprato ieri al supermercato. Voglio mangiare questo gelato, voglio mangiare il gelato che ho comprato ieri al supermercato.
Quiero comer el helado que he comprado ayer en el supermercado. Es uno solo, preciso y determinado. No es un grupo indeterminado, no es un grupo partitivo. Vamos a conocer ahora los artículos determinativos. En el grupo masculino tenemos en el singular el artículo il, el artículo L apostrofada y el artículo lo. En el grupo plural, el artículo y tanto para el artículo L apostrofada como para el artículo lo vamos a usar el artículo li. En el grupo femenino singular tenemos el artículo la y el artículo L apostrofada. Y en cuanto al plural femenino, vamos a usar el artículo le, tanto para la como para la L apostrofada. Vamos a aprender ahora cuándo tengo que usar cada uno de estos artículos. Dijimos anteriormente que el artículo va siempre antes de un sustantivo. Este sustantivo tiene que comenzar con una letra específica. Vamos a pasar a la página siguiente. Empezamos con los artículos masculinos. El primer artículo es el artículo il. Este artículo lo vamos a colocar adelante de sustantivos que comienzan con letras consonantes y que estas palabras, estos sustantivos, son singulares. Vamos a empezar con el grupo masculino. El primer artículo del grupo masculino es el artículo il. Este artículo lo vamos a colocar adelante de sustantivos singulares que comiencen con una letra consonante, como por ejemplo la palabra gelato. Vamos a colocarle el artículo y va a quedar il gelato. La palabra tavolo, colocamos el artículo y va a quedar il tavolo. La palabra bicchiere, colocamos el artículo y queda il bicchiere. ¿Qué tienen en común estas tres palabras? Que comienzan con letras consonantes y son singulares. Para expresar el plural de estas palabras tengo que usar el artículo y. Este artículo lo voy a colocar adelante de sustantivos que comiencen con letras consonantes pero que sean plurales. Por ejemplo, gelati, el plural de gelato, voy a colocar el artículo i. Va a quedar i gelati. La parola tavoli, el plural de la parola tavolo, le voy a colocar el artículo i tavoli. Y lo mismo con la parola bicchiere, la transformo en plural, por lo tanto también tengo que cambiar el artículo a plural. Y va a quedar i bicchieri. Vamos ahora al siguiente artículo masculino, el artículo L apostrofada. Este artículo lo vamos a colocar adelante de sustantivos singulares que empiecen con letras vocales, como por ejemplo aéreo. Va a quedar l'aereo. La parola amico va a quedar l'amico. La parola albero va a quedar l'albero. Cuando tengo que expresar estas palabras que empiezan con vocal, al plural tengo que cambiar el artículo L apostrofada por el artículo li. Entonces la palabra me va a quedar gli aerei, gli amici, gli alberi. Vamos al siguiente artículo, el artículo lo. La regla del artículo lo es un poco más extensa que las anteriores. Este artículo lo voy a utilizar adelante de sustantivos que comiencen con S seguida de una letra consonante, sustantivos que comiencen con X, sustantivos que comiencen con Y, sustantivos que comiencen con Z, sustantivos que comiencen con PS, con PN y con GN, siempre y cuando sean singulares. Veamos algunos ejemplos. Lo scoiattolo, lo studente, lo xylofono, lo yogurt, lo zucchero, lo psicologo, lo pneumatico, lo gnomo. Fíjense que cada una de estas palabras cumple con cada una de las reglas del artículo lo. Tenemos lo scoiattolo, S seguida de consonante, S seguida de la letra C. Lo studente, S seguida de consonante, S seguida de la letra T. Lo xilófono, la letra X. Lo yogur, la letra Y.
lo zucchero, la letra Z, lo psicólogo, palabra que comienza con PS, lo neumático, palabra que comienza con PN, y lo gnomo, palabra que comienza con GN. Cuando tengo que expresar estas palabras que comienzan siguiendo esta regla, al plural tengo que usar el artículo li. Entonces las palabras van a quedar gli scoiattoli, gli scoiattoli, gli studenti, gli xilofoni, gli yogurt, gli zuccheri, gli psicologi, gli pneumatici, gli gnomi. Bien, este es uno de los artículos que al principio más cuesta aprenderse, ya que tiene diferentes reglas. También hay otras excepciones que veremos en el siguiente video respecto de los artículos y en la utilización del artículo lo. Continuemos ahora con los artículos femeninos. Como vimos, tenemos el artículo la, cuyo plural es le. La se utiliza adelante de sustantivos que comienzan con letras consonantes y estas palabras, estos sustantivos, son singulares. Como por ejemplo, la máquina, la pianta, la finestra. Si voy a expresar estas palabras en plural, voy a cambiar el artículo la por el artículo le. Le macchine, le piante, le finestre. Veamos el siguiente artículo femenino. La L apostrofada se utiliza delante de palabras que comienzan con letras vocales y que sean singulares. Por ejemplo, la autostrada, la mica, l'isola. Cuando voy a cambiar estas palabras al plural, tengo que usar el artículo le. Le autostrade, le amiche, le isole. Veamos ahora este gráfico para resumir lo que acabamos de aprender. Como vimos anteriormente, tenemos dos grupos de artículos determinativos que responden al género masculino y al género femenino. Cada uno de estos grupos se subdivide en singular y plural. El artículo il al plural se expresa i, el artículo l apostrofada y lo al plural se expresa li, el artículo la y el artículo l apostrofado femenino se expresa le. Vuelvo a la pantalla anterior un segundo para mostrarles cómo es la pronunciación de este artículo L apostrofada. Por ejemplo, con la palabra autostrada, yo al colocar el artículo tengo que pronunciarlo como si fuese una sola palabra. El apóstrofe no significa que tengo que hacer un silencio, una pausa, una coma, simplemente lo pronuncio como si fuese una sola palabra. No voy a decir la autoestrada, sino la autoestrada, la mica, l'isola. Cuando cambio a plural, en ese caso sí tengo que pronunciar las dos palabras por separado porque no me encontré con un apóstrofe. Le autostrade, le amiche, le isole. Bien, entonces hasta acá ya aprendimos cuáles son los artículos determinativos. Aprendimos cómo se usan, adelante de qué palabra tengo que colocarlos, dependiendo de la letra o las letras con las cuales empiecen estas palabras y dependiendo del número singular o plural. Ahora lo que vamos a hacer es aprender una guía para poder definir el artículo exacto de cada palabra. Vamos a usar como ejemplo la palabra libro y la palabra porta. ¿En qué consiste esta guía? Yo tengo que encontrar el artículo correcto de cada una de estas palabras. Para ello, tengo que conocer previamente todo lo que acabamos de ver, es decir, la regla que me indica qué artículo corresponde a cada sustantivo, dependiendo de la letra o las letras con la cual empiece este sustantivo. A la derecha he colocado de nuevo todos los artículos. Vamos a leer la guía. El primer punto de la guía me dice que tengo que determinar el género de la palabra. Esto quiere decir que tengo que analizar la misma y determinar si esta palabra tiene un género masculino o femenino. Veamos el caso de libro. Libro es una palabra masculina. En el caso de la palabra porta, es una palabra femenina. Por lo tanto, al determinar el género de cada palabra, ya cumplí con el punto 1. Vamos al segundo punto de la guía.
determinar el número de la palabra, es decir, si la palabra es singular o plural. Analicemos de nuevo las palabras. Libro es una palabra singular y porta también es una palabra singular. Ya tengo listo el segundo punto. Vamos al punto 3. Determinar con qué letra comienza la palabra. Y acá es la parte importante con la cual yo voy a definir exactamente cuál es el artículo que necesito. Ahora, una vez que tengo estos 3 puntos, que conozco estos 3 puntos, voy a empezar a trabajar. Vamos a trabajar primero con la palabra libro. Punto 1. Determinar el género de la palabra. El género es masculino. Por lo tanto, yo ya no necesito los artículos femeninos. Ya descarté 4 artículos. Vamos al punto 2. Determinar el número de la palabra. Singular o plural. Dijimos que esta palabra es singular. Por lo tanto, voy a descartar otro grupo de artículos que es el grupo plural masculino. Entonces, llegando al punto 2, me quedan solamente 3 artículos determinativos posibles para la palabra libro. Cuando llego al punto 3, tengo que determinar con qué letra inicia la palabra. Y acá es donde me tengo que remitir a la regla que vimos anteriormente. ¿Cuál artículo corresponde a cada sustantivo dependiendo de la letra o las letras con la cual empiece? Si yo analizo la palabra libro, con el artículo lo no va a corresponder. ¿Por qué? Porque el artículo lo tiene una regla que me dice que para ser aplicado en un sustantivo, la palabra tiene que empezar con S seguida de consonante, X, Y, Z, PS, PN y GN. Y la palabra libro no comienza con ninguna de esas letras. Descarto el artículo lo. Vamos al artículo L apostrofada. El artículo L apostrofada tiene una regla que me dice que la palabra tiene que comenzar con vocal para que yo pueda utilizarlo. La palabra libro no comienza con vocal, comienza con consonante. Descarto el artículo L apostrofada. ¿Cuál es entonces el artículo que no descarté? El artículo que me quedó después de analizar la palabra siguiendo la guía de 3 pasos es el artículo il. Por lo tanto, la palabra libro utiliza el artículo il. Il libro. Ahora hagamos lo mismo con la palabra porta. La palabra porta dijimos que es una palabra femenina. Analizando entonces esta palabra con el primer paso de la guía, femenino. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Descartar todos los artículos masculinos. Descarté 6 artículos, me quedan 4. Vamos al paso 2 de la guía, analizar la palabra y determinar el número. Dijimos que esta palabra es una palabra singular. Entonces, lo que tengo que hacer es descartar los artículos plurales del grupo femenino. Me están quedando solamente 2 artículos. Vamos al tercer punto, donde tengo que analizar con qué letra comienza el sustantivo. El sustantivo porta comienza con la letra P. ¿Cuál es el artículo que puedo colocar en una palabra femenina singular que comienza con consonante? Es el artículo la. Por lo tanto, descarto el último artículo, la L apostrofada, y me quedo con el artículo la, que es el artículo que utiliza esta palabra, la porta. Entonces, resumiendo, si ustedes siguen esta regla, esta guía de 3 pasos, van a poder practicar y definir correctamente el artículo. Una vez que practican bastante, van a darse cuenta que no es necesario que sigan la guía paso por paso, lo van a hacer de manera automática. Pero sí, cuando recién aprendemos este tema de los artículos determinativos, es necesario seguir esta guía para poder definir correctamente el artículo. Pero, como mencioné, una vez que ya lo hagan bastante, que lo hayan practicado bastante, hablando, con ejercicios escritos, la regla ya no va a hacer falta, lo van a hacer de manera automática. Bien, acá termina la primera parte de la clase número 4 sobre los artículos determinativos. He preparado un segundo video también de la clase número 4 donde les voy a explicar cuándo no tengo que usar un artículo. Como mencioné al principio del video, generalmente en las palabras italianas se usa un artículo, pero hay excepciones cuando no tengo que usarlo. También en el siguiente video van a ver
una particularidad sobre el artículo lo en cuanto a la pronunciación de palabras extranjeras y otros temas más. Y sobre todo, al final del otro video, lo más importante es que hay muchos ejercicios para practicar aplicando esta regla. Nos vemos en el siguiente video.